Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Recientemente, Carolina estaba muy disgustada por la relación con su marido. Ella misma no podía entender cuál era el problema. Carlos tenía alguna razón para ofenderse con ella, con su amada esposa. Ella ama a su marido, y comprende todas sus debilidades, y él parecía apreciarlo tanto. Pero desde hace algún tiempo ha empezado algo extraño, todo le irrita, está descontento con todo, de vez en cuando se va de casa para descansar, para estar solo. Es como si Carolina le molestara en casa, o tuviera algo que hacer. Bueno, sí, un par de veces dijo que limpiara la cocina después de cenar, pero era una cena familiar normal, solo había que limpiar la mesa, meter los platos en el lavavajillas y apretar el botón. Y Carlos se ofendió. ¿Me estás diciendo que no hago nada? ¿Que soy una carga para ti? ¿Qué estás diciendo, Carlito? ¿Alguna vez te he dicho una palabra? Carolina empezó a justificarse, tratando de calmarlo, pero ya era demasiado tarde. Ah, sí, claro, estás cansada, eres empresaria, ganas dinero, tienes cosas que hacer, problemas, y yo viviendo contigo en vez de con una mascota. Carlos, basta. Tú también podrías trabajar, tienes una buena educación y siempre has sido muy inteligente. ¿Quieres que te encuentre un buen puesto en nuestra empresa? ¿Siempre estaremos juntos? Carolina se dio cuenta de que su marido se aburría. Hacía 6 meses, incluso más, que había dejado su trabajo, en el que no le habían dado ninguna oportunidad de desarrollarse, y desde entonces estaba sentado en casa. No, había estado buscando trabajo, pero no funcionaba, y se negaba a ir a trabajar con su mujer, e incluso con escándalo. Gracias, cariño. ¿Y qué seré yo allí? ¿Un hazme reír? El marido de Carolina, así me llamarán. Tendrás obligaciones, y las cumplirás, y. No, te niegas a entenderme. Yo te digo una cosa y tú me dices otra. Y ni siquiera te das cuenta de que me haces daño. Lo siento, voy a dar un paseo, si no tendremos otra pelea. ¿Cuánto tiempo vas a pasear? A lo mejor yo también doy un paseo contigo, sugirió, aunque ahora no tenía ganas de caminar, estaba cansada y el clima no era el adecuado para caminar. Caminaré todo lo que haga falta. Y conmigo no lo necesitas, somos como siameses contigo, ya es aburrido. En casa juntos, en la calle juntos. Hizo las maletas y se fue, sin ver que había dejado a su mujer disgustada. De hecho, casi nunca salían juntos, y no solían pasar tiempo juntos en casa, porque Anastasia trabajaba, y por las tardes o se sentaban frente al ordenador, o ella pasaba tiempo sola mientras Carlos estaba fuera en algún sitio. Sí, es duro para un hombre sin trabajo ni aficiones. O quizá esté resentido por depender de su mujer. Pero no es culpa suya, y ella no se lo ha reprochado ni una sola vez a su amado. Al contrario, le apoya todo lo que puede, hace todo lo posible para que sienta que es el cabeza de familia, no dará un paso sin consultarle. Pero en respuesta vuelve a ofenderse por cualquier nimiedad. Literalmente le pregunta, ¿qué preparo para cenar? Y empieza otra histeria. ¿Qué me estás preguntando? Lo que cocines, me lo comeré, pero no. Necesitas molestarme una vez más, recordarme que siempre estás ocupado y yo no hago nada. Pero por alguna razón Carolina nunca pensó que Carlos podría engañarla. Y no porque ella estaba tan seguro de que ella era querida por su marido como una fuente de ingresos, tan pequeño que no pensaba y era mucho más altas opiniones sobre sí mismo y sobre el hombre que amaba. Y en general Carolina no era celoso, ella no quería gastar su fuerza mental en tonterías como algunos celos. Solo se enfadaba a menudo por el hecho de que su relación empezara a tener problemas, se compadecía de Carlos, que sufría de desidia, y nada más. Pero pronto resultó que las cosas no eran como a ella le hubiera gustado. A Carolina le abrió los ojos su amiga Teresa, que se pasó a tomar un café un día que tenía libre. Presumió de algunos productos nuevos, habló de una crema facial milagrosa, compartió algunos cotilleos y luego preguntó, ¿por qué estás sentada en casa hoy? ¿Es aburrido? Deberías salir y divertirte. No, Teresa, tengo mucho que hacer en casa, voy a poner las cosas en orden. Más tarde, tal vez, habrá tiempo, pero por ahora solo quiero dormir esta noche, respondió Carolina. ¿Qué clase de tareas domésticas puedes tener si tu marido está sentado sin hacer nada? ¿Qué hace tu Carlos todo el día? Se preguntó su amiga. Bueno, es un hombre, que ayuda de los hombres en estos asuntos. Descartó Carolina. ¿No te da miedo correr esos riesgos? Los hombres, cuando están ociosos, están obligados a hacer algo malo, que se emborrachará,
aunque tu marido no sea propenso a tales cosas, pero puede encontrar una amante. No tengo miedo de eso. Carlos no haría eso. No es esa clase de hombre, y me quiere. Ah, sí, ¿estás tan segura? ¿Y Sandra? Teresa puso ojos grandes. ¿Qué Sandra? Carolina no entendía. Sandra Moreno. Lo siento, creía que lo sabías. Creía que eras inmune a este tipo de cosas. ¿Qué casos? ¿De qué estás hablando? Y no conozco a Sandra. Carolina sintió que un desagradable escalofrío le recorría la espina dorsal y algunas partes del rompecabezas empezaron a formar un cuadro muy inquietante. Eso es, Caro, lo siento. No estoy cotilleando, solo creía que lo sabías, pero no prestaste atención. Como no vas a saberlo, si tu marido sale de vez en cuando, sale por las noches, y durante el día también. Pero no pienses nada malo, seguro que no es nada grave. Teresa empezó a hablar, al parecer dándose cuenta de que, por su natural locuacidad, se había equivocado de palabras. Teresa, deja de hablar con acertijos. Realmente no sé nada, y no sospecho nada de mi marido. Pero si vamos a hablar así, dime quién es Sandra y quién sale con quién. A lo mejor estoy siendo una tonta, no veo lo que pasa delante de mis narices. Carolina estaba decidida, aunque no creía en las palabras de Teresa. Sin embargo, todo encajaba, y era cierto que ella y Carlos habían discutido mucho últimamente. Él siempre iba a alguna parte, y ellos dos no estaban en ninguna parte. Verás, Caro, no quiero disgustarte. No hay nada por lo que molestarse. No es nada serio, por supuesto, solo está viendo a alguien. Quizás solo para charlar. Una mujer, se llama Sandra, no sé quién o qué, pero parece divorciada y como tú, una especie de mujer de negocios. No, no lo creo, parece incluso mayor que tú, y no es nada guapa. ¿Y eso qué tiene que ver? Dime, ¿qué quieres decir con qué está saliendo? ¿Dónde? ¿Cómo lo sabes? Carolina se estaba poniendo nerviosa. Sí, no estaba celosa, pero en una situación así, ¿cómo puedes mantener la calma? Bueno, ¿cómo puedo decir que está saliendo? Solo lo he visto un par de veces con ella. Y no soy la única. En el coche, los dos fueron a algún lugar juntos. Vivimos cerca el uno del otro, así que lo vi a través de la ventana. No solo yo. También mi mamá me preguntó una vez, ¿Carlito y Carolina se divorciaron o qué? No se le ve por ninguna parte con su mujer, y sigue con otra chica, así que le presté atención. Pero pensé que si está tranquilo, no pasa nada. O no está en contra de una relación abierta. Carolina suspiró pesadamente. Sí, era muy posible que no hubiera nada entre Carlos y Sandra. Salvo que su marido se escapa de casa casi todas las noches para estar solo y se va 2 o 3 horas. La semana pasada ni siquiera pasó la noche en casa, pero se justificó bastante diciendo que había salido con un compañero cuya mujer había dado a luz, habían estado bebiendo, así que no quería volver a casa en ese estado. Una vez en una conversación telefónica llamó a su interlocutor Sergio, pero ella no le prestó atención, pensó que Sergio era un amigo, probablemente. Pero resulta que con ese Sergio, o mejor dicho con Sandra, casi tiene una aventura. Al despedirse de su amiga, siguió dándole vueltas al asunto, y finalmente decidió que no era necesario molestar a su marido inmediatamente, exigiéndole explicaciones, sino averiguar algo por sí misma. Sabía el nombre de la amiga de su marido, Sandra Moreno, que se dedicaba a los negocios, así que podría averiguar quién era a través de sus contactos. No dijo nada a su marido y se comportó como de costumbre, sin mostrar sus sospechas. Sin embargo, aquella noche se comportó con toda tranquilidad, apenas habló con su marido, y al principio este incluso se alegró. Pero por la noche, antes de acostarse, le preguntó: «¿Hoy estás callada? ¿Te pasa algo?» «No, no pasa nada», respondió Carolina. «Es solo un pequeño problema en el trabajo, pero no te preocupes, todo irá bien». «No lo dudo, siempre resuelves todos los problemas con facilidad», replicó Carlos, y de repente se le ocurrió a Carolina que probablemente ni siquiera estaba contento de que ella estuviera tan tranquila y no intentara escandalizarle, y no parecía tener excusa para salir de casa hoy. Tanto si no había motivo, como si era por sus propias razones, no fue a ninguna parte. Carolina no estaba ocupada con problemas de trabajo, estaba intentando averiguar quién era esa tal Sandra Moreno en su vida. Carlos, por supuesto, es un hombre guapo, gusta a mucha gente. Incluso su amiga Teresa. Carolina sospechaba que su amiga está enamorada de su marido. Carlos no le hizo caso a Teresa, tal vez dice esas cosas por despecho. Pero aún así, no estaría de más comprobarlo.
Como esperaba, no fue difícil encontrar los datos necesarios. Esta mujer realmente tenía un negocio muy exitoso. Carolina incluso encontró una foto de ella. No era fea ni vieja en absoluto, 2 años mayor que Carolina. Y una mujer muy guapa. Pero parece que Carlos está fascinado por el hecho de que el negocio de esta Sandra es aún más exitoso que el de Carolina. Probablemente sea una mujer más rica. Pero, ¿qué hacemos ahora? Ir a interrogar a Carlos es inútil, naturalmente lo negará todo. Acudir a su amante para averiguar cualquier relación era aún más insensato, solo te avergonzarías a ti misma y nada más, y eso era algo que Carolina no deseaba en absoluto. Decidió que primero averiguaría todo más a fondo, y para ello tendría que acercarse a la mujer que había iniciado, tal vez, algún tipo de relación con Carlos. Carolina decidió dejar a un lado todos sus asuntos y ponerse manos a la obra para averiguarlo. Sí, le daba un poco de vergüenza tener que hacerlo, pero ¿qué hacer si no había otra opción? No iba a tolerar que le engañaran y no iba a acusar a alguien sin saber a ciencia cierta lo que estaba pasando. Al día siguiente se lo contó a su marido. Carlito, tengo que ir a un viaje de negocios, no sé cuánto tiempo, tal vez una semana. ¿Vivirás solo?, le dijo, y vio cómo los ojos de su marido brillaban de alegría. Pero él se sobrepuso rápidamente, sabía controlar los músculos de la cara, así que consiguió ocultar su alegría, e incluso mostró una sincera tristeza. Bueno, como puede ser, te vas a un lugar desconocido, y ni siquiera se sabe hasta dónde. Yo, por supuesto, me las arreglaré, pero me aburriré sin ti. ¿Hay alguna posibilidad de llevarme contigo?, preguntó con resentimiento. Por supuesto que no. Te digo que me voy de viaje de negocios, no de vacaciones. Volveré pronto, no te preocupes. Consoló Carolina a su marido. Bueno, eso espero. Suspiró su marido, sin saber qué planes estaba haciendo realmente Carolina. Y ella se tomó unas pequeñas vacaciones en el trabajo, dejó todo el negocio en manos del fiel encargado, alquiló una pequeña habitación en un hotel de las afueras y se puso a preparar la puesta en marcha de su plan. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con un pariente lejano. Tía Aileen, ¿me darías algo viejo, innecesario para ponerme, un vestido de algún tipo, un jersey por ahí, zapatos tal vez? Preguntó. ¿Por qué de repente haces semejante mascarada? La tía se sorprendió. Verás, tengo que hacerlo, es necesario. Tengo que ir a Hacienda, para que no vean que voy ricamente vestida, o me cobrarán impuestos enseguida. Necesito algo sencillo y viejo. Sí, lo encontraré, por supuesto. Tengo un montón de cosas viejas. Aileen no era vieja, así que era difícil desprenderse de cosas viejas. Sus armarios estaban siempre llenos de todo tipo de trapos gastados pero nunca tirados. Aileen cogió un vestido y una blusa, y todo lo necesario para su sobrina. Pero mi querida sobrina, te tomarán por una mendiga con semejante atuendo y no te darán nada de dinero. ¿Cómo vas a ir por la ciudad con el puesto? La gente te verá y pensará que eres pobre de verdad. La tía negó con la cabeza. No temas, no lo harán. Espero que no me reconozcan. Esperaba de verdad que no la reconocieran, así que compró en el mercado una peluca y unas gafas sencillas. Por supuesto, era necesario cambiar su cara de alguna manera, pero, ¿cómo? En realidad, esto tampoco es un problema tan grande. No en vano Carolina durante varios años fue al curso de teatro en la escuela. Allí aprendió un montón de cosas, y cómo envejecer a sí misma, y cómo cambiar algunos de los rasgos de la cara. Y un día Carolina, que había cambiado hasta volverse irreconocible, dejó el hotel y fue a visitar la empresa de la amante de su marido para conseguir trabajo allí como limpiadora. Había visto antes un anuncio en el que se decía que allí se necesitaba personal técnico. A ella, por supuesto, la cogieron sin ningún tipo de registro, sin libro de trabajo, incluso en el pasaporte miraban de forma superficial, lo que enfadó un poco el alma emprendedora de Carolina, loco, como una empresa sólida, y así tratar la selección de personal. Después de todo, es hasta peligroso ser tan descuidado. Le reprochó mentalmente a su rival y ahora empleadora. Pero para llevar a cabo el plan de hoy, esta actitud ante los documentos era justo lo que se necesitaba. Tras familiarizarse con el alcance del trabajo y conseguir el equipo necesario, Carolina empezó a limpiar, acercándose cada vez más al despacho de su jefe. Llamó a la puerta, entró y se presentó. En la vida Sandra Moreno resultó ser aún más agradable que en la foto. Sonriente, amable, sin ninguna arrogancia recibió a Carolina y le dijo: «Espero que estés mucho tiempo con nosotros. Limpias la oficina, la lavas, quitas el polvo, sacas la basura,
Pero lo más importante es que no toques nada de lo que hay en la mesa, aunque te parezca un desastre. Es mi desorden, y si lo pongo en orden, no encontraré nada. Dijo alegremente. No, no, ya lo sé, la mesa es el santo de los santos. Replicó Carolina y se puso manos a la obra. Evidentemente, era imposible acercarse así al jefe. Carolina no iba a profundizar en los asuntos de la empresa, le interesaban otras cosas. Y tuvo suerte, porque al final de su primer día de trabajo, Carlos se acercó a Sandra Moreno. Cuando lo vio, Carlos se apresuró a darle la espalda y se inclinó sobre un cubo de agua sucia, demostrando que ella no estaba interesada en las visitas, estaba haciendo algo totalmente distinto. Pero Carlos no le habría prestado ninguna atención, porque tampoco había venido a ver a los limpiadores. Sandra salió del despacho y le dio un rápido beso en la mejilla. Hola, ¿por qué llegas tan temprano hoy? Preguntó sonriendo suavemente, y sus ojos brillaron de felicidad. Así de libre soy ahora, si quieres venir temprano, y si quieres quedarte para siempre. Dijo Carlos bromeando, rodeando a su amante con el brazo. Quiero decir que estoy completamente libre en un futuro próximo, he arreglado un poco mis asuntos, y puedo darte literalmente una semana entera para mí. Es estupendo. Sandra Moreno dio una palmada. Así que así es como. Soy un asunto para el que se ha arreglado. Trató contigo de la misma manera que trataría con ese trapo asqueroso. Sin embargo, a la amante no le dijo algo como mi odiosa esposa se ha ido, sino que se refirió a algún negocio. Tal vez Sandra ni siquiera sabe que tiene una esposa. En fin, vale, ya veremos más adelante. Carlos y Sandra se recluyeron en el despacho, pronto salieron de allí solos, se despidieron del personal y se marcharon. Y Carolina permaneció como una sombra gris, desapercibida para su propio marido. Era lo mejor para ella, por supuesto, pero también hiriente al mismo tiempo. Por no mencionar que su ronroneo con Sandra le llegaba literalmente al corazón. Al día siguiente volvió a llamar al despacho del supervisor. Perdone, señora Moreno, ayer no saqué la basura y no regué las flores, no tuve tiempo porque vino a verla su marido. Dijo tímidamente. Mi futuro marido. Sandra sonrió alegremente. Nos acabamos de casar, pero ahora tiene todo tipo de problemas con su trabajo, no tiene tiempo para pensar en la boda, ¿te imaginas? Ahora tenemos unos días libres, somos tan felices. Sí, ya lo veo. Enhorabuena, dijo Carolina con una sonrisa. Era imposible no darse cuenta de que Sandra estaba feliz. ¿Y tú, Carolina, estás casada? Preguntó el jefe. No, dijo Carolina y respiró hondo. Oh, qué suspiros tan pesados. Dijo el jefe con simpatía. ¿Qué te pasa? ¿Divorciado o amor infeliz? Infeliz, convino Carlos. Sucedió que estaba a punto de casarme, y de repente resultó que mi prometido está casado. Me puso los cuernos, dijo, con lágrimas en los ojos. El jefe se dio cuenta. ¿Qué te pasa, Carolina, cariño? Siento haberte disgustado. Olvídalo, olvídalo. Aún eres joven, ya encontrarás un novio libre, guapo y cariñoso. Sí, claro, yo también lo creo. Es que me duele mucho, me explicó Carolina. E imagínate lo doloroso que sería para su mujer. Sandra Moreno exclamó. Se enteró de tu aventura. Sí, se enteró, y vino a contármelo todo. Ya ves, lloró, ¿verdad? No, no lloró, pero estaba muy alterada. ¿Lo ves? ¿Tienen hijos? No, no tienen hijos. De todos modos, probablemente esté más disgustada que tú, así que alégrate de haberte librado de él a tiempo. Si hubiera engañado a su mujer, también te habría engañado a ti, ¿y de verdad quieres eso? No, claro que no. Convino Carolina y se dio cuenta de que probablemente Sandra no sabía que Carlos estaba casado, así que solo engañaba a su amante, pero, ¿para qué? Conociendo a Carlos, no es difícil adivinar que, por dinero. Al parecer, él pensaba que había un ingreso mucho mayor que el que podía obtener de Carolina. Carolina siguió trabajando, y cada día le tenía más cariño a Sandra. Y era extraño, pues debería odiarla, la amante de su marido. Claro que la odiaba, pero, por otro lado, se daba cuenta de que Sandra no sabía nada del estado civil de su amante, así que ella no tenía la culpa. Carlos no solo engaña a su mujer, sino también a su amante. Promete una boda. Al parecer, después de que Carolina regrese de su viaje de negocios, van a hablar de divorcio. Bueno, ella está lista para el divorcio en general,
e incluso iba a ser el primero en declarar que ella no quiere vivir con un tramposo y el engaño. Debería venir aquí sin esta mascarada antes del final de su viaje de negocios y mostrarse a los amantes en el momento en que sería demasiado tarde para ellos negarlo. Imaginó la confusión de su marido, y volvió a suspirar pesadamente. Nunca había pensado que su vida de casada acabaría tan tristemente. Pero tal vez debería advertir primero a Sandra sobre el tipo de hombre con el que se iba a casar. Digamos que ella quiere mucho a Carlos, y en general hasta se nota que lo ama de verdad. Pero ver al marido de Carolina venir a recibir a su amada del trabajo fue insoportable. Se abrazaban, se besaban, intercambiaban tiernas palabras y confesiones a cada minuto cuando les parecía que nadie podía verlos. Sin prestar atención a la señora de la limpieza con sus fregonas y trapos. Carolina se dio cuenta de todo y el corazón le dolió no solo por ella, sino también por Sandra. La presencia de Carolina en la oficina pasó desapercibida no solo para Carlos, sino también para los demás empleados. No consideraban a la limpiadora de ninguna importancia y muchos de ellos hablaban con franqueza delante de ella. Así, Carolina se enteró de una trama madura que causaría un daño considerable a la empresa. Parecía que lo más lógico era que guardara silencio, porque no era asunto suyo, que se hundiera el negocio de su rival, pero Carolina no veía a Sandra como una rival, sino como una amiga en desgracia, y no quería perjudicarla en absoluto. Vio que Sandra Moreno es igual que la propia Carolina, una gran trabajadora que lo ha conseguido todo por sí misma, sin ayuda de parientes ricos e influyentes. ¿Por qué iba a perderlo todo? El amor infeliz, aunque pase, se puede sobrevivir, pero la pérdida del negocio, al que dedicó tanto tiempo y esfuerzo. Además, Carolina se enteró de la noticia más desagradable: los socios que van a engañar a Sandra. Invitó a su amante Carlos mismo. Al parecer, decidió engañar y robar a la desafortunada mujer de esta manera. Entonces él no necesitará un divorcio de Carolina, y no necesita una boda con Sandra. Sin embargo, no quería averiguar lo que estaba tramando. Carolina decidió que haría cualquier cosa para evitar el engaño de una mujer que no se merecía nada malo. Cómo acabara su relación con Carlos era asunto suyo, pero no permitiría que la engañara de nuevo. Y así, el día en que estaban previstas unas negociaciones importantes, Carolina llegó a la oficina todavía con el disfraz de limpiadora, pero no empezó sus tareas, sino que fue directamente al despacho donde se celebraba la reunión. Entró justo en el momento adecuado. El jefe estaba a punto de firmar un acuerdo fallido. «Espere, señora Moreno», exclamó. «No puede hacer este trato, arruinará todo el negocio». «¿Qué te pasa, Carolina?». Sandra la miró con cara de disgusto. «¿Qué haces? ¿Cómo sabes qué trato fracasará y cuál no?». Carolina se quitó la peluca de la cabeza y se sacudió el pelo. «Lo sé todo. No soy una limpiadora, me llamo Carolina Hereira, también soy propietaria de una empresa, casi igual que la tuya. Y sin querer me enteré de los planes de los que quieren engañarte. Sé de negocios y era obvio para mí. Un limpiador corriente, estoy de acuerdo, no habría captado el sentido de estas conversaciones. Te lo demostraré rápidamente». Explicó rápidamente qué había de malo en el trato, porque no debía hacerse. Sandra lo entendió todo, se despidió de los socios. Las dos mujeres se quedaron solas en el despacho. «No entiendo nada, Carolina». «Señora Hereira, ¿para qué fue todo eso? ¿Alguien te envió? ¿Quién y por qué?». «Nadie me envió, vine yo misma. Porque no solo soy la dueña de la empresa, también soy la esposa de tu amante. Sí, la esposa legal de Carlos. Aquí está mi pasaporte, aquí está mi certificado de matrimonio». «Es una locura». «¿Es verdad?», susurró Sandra. «Es verdad, Sandra, es la verdad. Me enteré por casualidad de que tenía una aventura contigo, pero no sabía qué hacer con ese conocimiento. No me atrevía a acudir a él para pedirle explicaciones, y tampoco a ti, así que decidí buscar primero un trabajo contigo, para ver qué pasaba. Me doy cuenta de que tal vez sea estúpido, tal vez sea infantil, pero como puedes ver, ayudó. Quiero decir, ayudó en los negocios, pero cómo nos ayudará en nuestra vida personal, no lo sé. Mi vida personal con él se acabó, nos divorciaremos, ya no viviré con Carlos». Sandra se sentó con las manos sobre la cara, luego levantó la cabeza con decisión. «Gracias, Carolina. Salvaste mi negocio, y probablemente me salvaste de un gran error. Me ayudará mucho. Yo, por supuesto, también, todas las relaciones con él serán terminadas. Él fue quien insistió en este acuerdo. Me preguntaba por qué lo quería tanto. Quédate aquí, él ya debería estar aquí, creo.
Le diré que todo ha terminado entre nosotros. Y tú y él pueden hacer lo que quieran. Nosotros también. Así que si tenéis amor. ¿Qué amor, Carolina? ¿De qué estás hablando? Sí, lo amé, y lo sigo amando, y estoy segura de que lloraré mucho si nos separamos, pero si no lo hacemos, solo empeorará las cosas. Quería arruinarme y robarme. Carlos no esperó mucho, no tardó en entrar en el despacho con quejas indignadas, pues ya se había enterado del trato que había fracasado. Las personas con las que había hecho el trato ya habían llamado y explicado todo. Como de costumbre, no se dio cuenta de Carolina de inmediato, se dirigió a Sandra con un discurso indignado. Sandra, ¿qué pasa? Los socios que te recomendé me llamaron, y lo que me dijeron está fuera de lugar. Hola, Carlito, le llamó Carolina. Él se volvió y vio a su mujer. ¿Qué pasa? Pálido, el hombre preguntó. Estás aquí, así que eres tú. Significa muchas cosas. En primer lugar, que has fracasado en todos los frentes, respondió Sandra. Sí, fue Carolina quien impidió este trato, y me lo confesó todo. Sí, Carlito, lo sé todo, y te lo digo, lo nuestro se acabó, no nos casaremos, ya lo sabes. Pero habrá divorcio, dijo Carolina. Puedes sacar tus cosas de mi piso hoy mismo, no voy a vivir más contigo. Los ojos asustados y cazadores del hombre pasaron de una mujer a otra, se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada. Si hubiera estado a solas con una de ellas, habría sido posible continuar su engaño, persuadirla para que continuara la relación, pero ahora, la situación es monstruosa, desde luego, y parece que ya no hay forma de arreglarla. ¿Saben, señoras?, dijo al fin, con el rostro retorcido por la ira, donde se ha visto que una esposa y una amante cooperen contra su marido. Son buenas, no se puede saber. Bueno, os diré una cosa, la primera que cambie de opinión y me llame, me quedaré con ella. Pero las dos tendréis que pedirme disculpas durante mucho tiempo. Y salió furioso del despacho. Le siguieron las risas amistosas y alegres de ambas mujeres. Sí, Sandra, queríamos a un buen hombre, dijo Carolina. Lo siento, claro, pero no me había dado cuenta de que estaba casado. Si supieras cómo finge ser un hombre solitario. Lo sé perfectamente. Solía comprarme con ese truco hace tiempo. Quiero decir que antes de mí no estaba casado, pero me dijo que siempre se había sentido solo después de haber tenido un primer amor infeliz, tras el cual no había creído en las mujeres durante mucho tiempo, pero que ahora me había conocido a mí y era feliz, dijo Carolina. Y cerraron la puerta del estudio y lloraron un poco por su destino. Por supuesto, ninguna de estas mujeres de negocios, adultas y serias, pensaría siquiera en reanudar cualquier relación con Carlos. Sandra se negó incluso a hablar con él. Carolina pidió el divorcio, pero las propias mujeres se hicieron amigas, por extraño que pudiera parecer. Realmente tenían mucho en común, e incluso decidieron unir fuerzas en su trabajo. Carlos se puso furioso al darse cuenta de que había perdido dos negocios aparentemente buenos con mujeres y se había quedado sin nada. Pero no estaba solo. Al fin y al cabo, Teresa, la amiga de Carolina que le había contado lo de la aventura de su marido, le gustaba desde hacía mucho tiempo. Y su plan tuvo éxito al máximo. El hombre al que amaba fue abandonado por las dos mujeres ricas a la vez, y Teresa se convirtió por fin en la persona ante la que podía verter sus ofensas, y en quien podía vivir, porque piso propio Carlos no tenía, era natural del pueblo, mientras estudiaba, vivía en un hostal, y casa propia no ha adquirido. Así que las cosas del piso de Carolina se fueron a casa de Teresa con Carlos. No te preocupes, cariño. Abrazó a su nueva dueña. Conmigo estarás mucho mejor, nunca te reprocharé nada. Puede que no sea tan rico como tus dos ex, pero te quiero y nunca te dejaré. Carlos también le juró amor, pero se dio cuenta de que Teresa no era para él. Ay, estas dos empresarias me lo han arruinado todo. ¿Cómo he llegado a estar tan jodido?, pensó con fastidio. Después de todo, no solo lo había perdido todo por culpa de ellas, sino que ahora su reputación estaba arruinada. Se había deshonrado demasiado. Pero este asunto no pasó sin dejar rastro para Sandra. A pesar de todas las preocupaciones, no notó inmediatamente algunos cambios en su salud, pero pronto se dio cuenta de que estaba embarazada. Se apresuró a comunicárselo a su amiga Carolina. Sandra, cariño, es verdad, exclamó Carolina con alegre sorpresa. Qué contenta estoy por ti, como te envidio. Sabes, yo no puedo tener hijos. Estuve gravemente enferma de niña, y aquí estoy. Me dejarás tenerlo, ¿verdad? ¿Puedo ser la madrina de tu bebé?
Claro que puedes. Sonrió Sandra, pero era evidente que algo la deprimía. Pero, ¿por qué estás triste?, se preguntó Carolina. Porque el bebé tendrá una madrina, pero no hay padre. ¿Crees que deberían hablarle del bebé? Desde el incidente, nunca habían mencionado el nombre de Carlos ni habían hablado de él. Si se acordaban y lloraban, era solo cuando estaban solos. Pero, ¿qué hacer ahora? No lo sé, Sandra. Yo no lo haría, y tú haz lo que quieras. Pero sinceramente no te lo aconsejo. Piénsalo, ¿dónde te llevaría? No necesitamos pensión alimenticia o cualquier ayuda de él, ¿verdad? Tampoco podemos esperar que sea un buen padre. ¿Y por qué querrías volver a verlo? No puedes deshacerte de él. Se meterá en más problemas, y entonces, ¿a dónde irá? Vendrá a ti, tienes a su hijo. Era difícil no estar de acuerdo con esto. Sandra no ponía al antiguo amante en las noticias, era mejor olvidarse de él del todo. El embarazo no fue problemático al principio, pero a partir de la segunda mitad empezaron los problemas, ir al médico, hospitales. Ambas mujeres estaban sobre todo preocupadas por el niño, pero resultó que en vano. El niño nació en el adecuado perfectamente sano, grande. Pero Sandra no sobrevivió al parto y falleció. Esta tragedia golpeó a Carolina, ya consideraba a Sandra su propia hermana. Por supuesto, Carolina no podía abandonar al bebé, ya lo consideraba suyo, así que empezó a hacer una solicitud de adopción de inmediato. Se convirtió en madre del niño, que había nacido de su amiga más íntima, y desde el principio lo consideró su propio hijo. Al fin y al cabo, estuvo a su lado durante todo el embarazo de Sandra, se llevó al niño de la maternidad, lo cuidó desde que nació. ¿Qué es sino una madre? Le puso el nombre que Sandra quiso, dándole al bebé solo el apellido materno, para que nada le recordara a Constantino. Pero Carlos no podía olvidar la felicidad que había perdido. Vivía con una mujer cariñosa y rica, disfrutaba de todas las ventajas que le proporcionaba, pero no, él quería más. Así que lo perdió todo. Se quedó con Teresa, que al principio era feliz y se preocupaba por él, pero pronto se desilusionó. Es comprensible, porque mientras vivía con una esposa rica, él mismo se consideraba un hombre rico, y ahora que vivía bastante rápido de lo que había ganado con Carolina, y eso era todo. No lo entiendo, ¿no vas a trabajar en absoluto? ¿Has trabajado en algún sitio antes, y ahora qué? ¿No estás cansado de quedarte sentado en casa? Teresa se indignaba todos los días. Ella pensaba que Carlos era un hombre sólido y rico, pero solo vivía de Carolina. Y ahora se queja por todo. No, Teresa. Es que estoy harto de todo, pero piénsalo, no puedo trabajar por un sueldito. Y todavía no he encontrado un buen trabajo. Y hasta que lo hagas, ¿qué vas a hacer? ¿O crees que yo, como esa tonta de Carolina, te mantendré, te compraré trajes, te llevaré a restaurantes, te llevaré a centros turísticos? No, cariño, no será así. Vete y busca a tu próxima mamá. Pero ¿dónde la encontrarás? He tenido suerte 2 veces en mi vida, supongo que no habrá una tercera. Y cómo es que Carolina y Sandra se hicieron amigas. Sabía perfectamente que no habría vuelta atrás, ninguna de las mujeres le perdonaría, y si ese era el caso, ¿para qué intentarlo siquiera? Y Carlos no tenía ni idea de cómo vivían sus ex. Tampoco sabía nada del embarazo de Sandra. Pero un día, rondando a sus antiguas conocidas en busca de algún beneficio para sí mismo, se enteró del nacimiento de un hijo y de la muerte de su amante. Esa noche volvió a casa casi arrancándose los pelos de la cabeza. ¿Te imaginas, Teresa, lo que ha pasado? ¿Y cómo sabía esa Carolina que yo la engañaba? Ahora sería un hombre rico si no fuera por ella. Se lamentó. Teresa, comprensiblemente, guardó silencio sobre su participación en el caso y que fue ella quien se lo contó todo a Carolina, pero aún no entendía el motivo de la desesperación de Carlos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo ibas a hacerte rico? Sandra murió. Dio a luz a un niño y se murió. ¡Ay, qué tonta es! No me lo podía haber dicho, que me hubiera casado con ella enseguida, y ahora sería un rico heredero. ¡Oh, qué pena! Suspiró Teresa. ¿Está vivo el niño? Sí, creo que sí. Pero ¿qué más da? No estábamos casados. No recibiré dinero de su negocio. Toda la herencia será para mi hijo. Si el niño está vivo, puedes probar tu paternidad, ahora es muy fácil. Demuéstralo y di que quieres tenerlo para ti, para criarlo. ¿Por qué me miras así? Escúchame. Teresa se puso a pensar. Carlos dudó de su consejo. ¿Cómo voy a demostrarlo? ¿Qué voy a decir?
Dirás que eres el padre del niño y que vivías con su madre. Tuviste una pelea estúpida, no sabías nada, y ahora sabes que estás triste por la muerte de Sandra y quieres adoptar al niño. Bueno, haz algún discurso y te darán al niño, no lo dudes. Y ya está, el niño es tuyo y el dinero. ¿Y luego qué hacer con el niño? Esa es la última pregunta. Primero lo tienes, y con dinero no es un problema tan grande. Contrata a una niñera, dalo a un jardín de infancia. Yo ayudaré en caso de que, sintiendo que su amante puede volver a tener éxito. Teresa se volvió inmediatamente más tolerante, aunque pensó para sí, bueno, y al idiota que quiero. ¿Has averiguado siquiera dónde está ese niño ahora? ¿Dónde está? Me dijeron que había nacido, pero nadie sabe nada. Así que, averígualo. Y averígualo rápido, antes de que lo adopte otro. Así que Carlos se dispuso a averiguar dónde estaba su hijo y cómo podía recuperarlo. Lo que descubrió le impactó, porque resultó que el niño ya había sido adoptado. Y no era otra que su exmujer Carolina. ¿Qué es esto? Se resintió interiormente. Va a estorbarme toda la vida. Me separó de Sandra, me echó como a un perro, y ahora me ha quitado a mi hijo. Pero esta vez, mi querida Carolina, no lo conseguirás. No puedes dar a luz a tus propios hijos, así que no adoptes hijos ajenos. Mi hijo tiene un padre, y no se lo voy a dar a nadie. Y se dirigió a Carolina con este mensaje, pero ella ni siquiera le escuchó. ¿Qué hijo, Carlos? Este niño no tiene nada que ver contigo. Sandra tenía otro hombre, y tú no eres nada para ella y ahora para mi hijo. Y con eso te puedes ir donde quieras. Ella sabía perfectamente que Carlos no sentía nada por el niño y que solo lo quería por su dinero. Pero también estaba segura de que no funcionaría. Pero Carlos estaba seguro de otra cosa. Vale, estoy de acuerdo. Es muy posible que no sea mío, pero tienes que demostrarlo, ¿no? Una prueba de ADN, y si no es mío, se acabó el asunto. No voy a permitir que se haga ninguna prueba, este niño ya es mío, ni siquiera de Sandra. Tú, sinvergüenza, hubieras preguntado dónde está enterrada, al menos llevar flores a su tumba, pero solo te interesa el dinero. ¿Qué tiene que ver el dinero? Te digo que necesito a mi hijo, y cuando lo tenga, entonces iré a su tumba y con él también. ¿Qué quieres? ¿Que el niño piense en ti como madre y se olvide de su propia madre? Así que no seas terca, y acepta esta prueba. ¿Por qué te resistes? Después de todo, el niño realmente no puede ser mío, y luego vivirá en paz. Carlos no se quedó atrás. Ya vivo bastante tranquila, y no permitiré que me hagan ninguna prueba, contestó Carolina, y empujó a su exmarido hacia la puerta. Por supuesto, la visita la alarmó, porque se dio cuenta de que Carlos no descansaría. Sus negocios debían de ir mal, y el niño, es decir, su dinero, significaba algo para él, y ella tendría que proteger al pequeño de un padre tan desagradable. Entró en la habitación y cogió al niño en brazos. No te preocupes, hijo, nadie te va a regalar. Eres solo mío. Y besó a su hijo. Durante 2 meses estuvo muy unida al bebé, literalmente no se lo quitaba de encima, pero tenía que trabajar para mantenerlo. No iba a gastarse el dinero que había heredado de su madre, porque se dio cuenta de que podía ganarse la vida sola. Pero era imposible ganarse la vida con un bebé en brazos, así que contrató a una niñera, una mujer experimentada y de confianza, como le habían dicho. Efectivamente, era una buena niñera, atenta, competente, con mucha experiencia, trataba bien al niño. Pero, como mucha gente, necesitaba dinero. Con eso jugaba Carlos. Cuando volvió a casa y compartió con Teresa los resultados de su visita a Carolina, ella también se indignó por la forma en que su antigua amiga se inmiscuía en sus vidas, pero no había tiempo para largas indignaciones, y la inteligente mujer no tardó en darse cuenta de que sola Carolina apenas podía hacer frente al cuidado del bebé. ¿Sigue trabajando, no? Pues si está trabajando, debe de dejar al bebé con alguien. Sí, lo deja con una niñera, pero no la conozco. ¿Y ella también hablará conmigo? Dudó el hombre. ¡Qué tonto eres! Se enfadó Teresa. El asunto es de lo más sencillo, solo hay que pararse cerca de su casa y ver quién sale con un cochecito. Habla y haz un trato, págale bien, ya está. Carlos hizo exactamente eso, se reunió con la niñera de su hijo y, por una cierta cantidad de dinero, la convenció para que tomara material para la prueba de ADN del niño. No lo dudes, no le hará ningún daño, convenció a la mujer. Solo córtale unos pelos y tráemelos. Y por un trabajo tan insignificante cobrará de una vez 2 de sus sueldos mensuales.
Y la niñera accedió. Tenía que trabajar de todos modos, tenía que mantener y tratar a su marido y a su madre enfermos, y necesitaba dinero a todas horas. Y realmente no veía nada malo en un favor que pagaba tan bien. Así que Carlos consiguió un mechón de pelo de su hijo e hizo una prueba para demostrar que era el padre biológico del niño. El resto era cuestión de técnica. Podía legítimamente demandar para establecer la paternidad y que se anulara la adopción. Contrató a un abogado con experiencia en estos casos, al que describió como Carolina le era favorable. Según él, resultó que la culpable de su separación de Sandra fue su exesposa, que obligó a la mujer a ocultar su embarazo, lo que la preocupó mucho, y a consecuencia de ello murió durante el parto. Y todo esto fue necesario para apoderarse de todo lo que Sandra tenía, sus negocios, su dinero, porque el heredero es el único hijo de Sandra, y ahora está al cuidado de Carolina. Y no se sabe cómo lo criará o si lo hará. Creo que es urgente que se lo lleven y me lo entreguen a mí, porque soy el padre biológico, quiero a este niño, como quise a su madre, y tengo que criarlo yo mismo. Después de escuchar todo esto, el abogado le aseguró que todas las ventajas estaban de su parte y que, sin duda, Carlos ganaría pronto el caso y tendría a su hijo. Cuando recibió la citación, Carolina se quedó confusa, pues no estaba preparada para semejante giro de los acontecimientos. Ni siquiera tenía un buen abogado a su lado y, sin él, su exmarido tenía todas las de ganar el caso. Pero no había tiempo de buscar a nadie ahora, así que fue al despacho del primer abogado, explicó de qué iba el caso y pidió ayuda. Por desgracia, solo había un abogado disponible, un joven e inexperto Valerio. Pero no había tiempo para elegir y buscar a otro, y Carolina decidió confiarle el caso, a pesar de que vio cómo incluso los colegas de su abogado defensor se reían, creyendo que el joven estaba destinado a fracasar en el caso. Valerio, puedes ver la difícil situación de la mujer. Tienes que ser comprensivo. Precisamente porque soy comprensivo, llevo este caso. Sí, a primera vista no es difícil, pero por alguna razón nadie más lo está llevando. Y estoy seguro de que esta vez no fallaré. Este abogado, por desgracia, ya había perdido un caso, lo que dañó seriamente su carrera y su confianza en sí mismo. Pero el joven creía que bastante hacer frente a la nueva tarea, que necesitaba para restaurar su reputación, y perder esta vez simplemente no podía. Y en cualquier caso, es necesario tomar algo, porque si va a tener tanto miedo de otro fracaso, es necesario cambiar inmediatamente el trabajo. Y él quería ser abogado. Además, desde el primer encuentro Carolina realmente le causó simpatía, y su historia realmente le conmovió. Habló con Carolina, le contó sinceramente todo sobre sí mismo, escuchó su historia y le dijo: necesito esta victoria tanto como tú, así que intentemos defender juntos la verdad. Cuénteme con más detalle todo sobre la relación entre este padre biológico y la madre fallecida del niño. Con su franqueza, Valerio hizo que Carolina se sintiera a gusto, y aunque él era joven e inexperto, ella estaba de alguna manera segura de su victoria. Su victoria juntos. Después de todo, era imposible que el niño se fuera con Carlos. La probabilidad de que eso ocurriera es insignificante, dijo el abogado. Después de todo, Carlos obtuvo el material de ADN ilegalmente. Por supuesto, es posible hacer otra prueba, y se hará oficial, pero no importa, el mero hecho de que lo hiciera, juega en su contra. Y la personalidad de este padre plantea muchas preguntas, porque no trabaja, no tiene un lugar de residencia permanente, es decir, el interés material es obvio. Y el hecho de que no supiera nada del embarazo de su amada mujer, ya dice algo. No estuvo a su lado cuando ella lo estaba pasando mal. Y lo que les hizo a ambos está más allá de lo adecuado. Y todo en su perjuicio. Con todo eso en mente, realmente espero que ganemos. Y, por supuesto, ganaron el juicio. Además, tuvo mucha publicidad en la prensa, lo que hizo que Carlos no solo perdiera, sino que cayera en desgracia. Después de esto, incluso Teresa, que con tanta insistencia había buscado el amor de Carlos, quedó completamente desilusionada. Al principio, ella, todavía con la esperanza de conseguir más dinero, intentó convencer a Carlos de la necesidad de luchar. Ella misma se reunió con abogados, pero estos, tras familiarizarse con todos los materiales del caso, solo hicieron un gesto con las manos, no tenían ninguna posibilidad con Carlos. Y entonces se hundió en una profunda depresión, tirado en el sofá todo el día, maldiciendo a Carolina por su miserable vida. Por supuesto, Teresa no lo iba a consentir, y finalmente echó a tan poco provechoso inquilino. Lo siento, Carlito, pero esta vida no es para mí, le dijo,
metiendo sus cosas en la maleta desordenadamente. No sirves para nada. No quieres trabajar. Solo eres capaz de tumbarte en el sofá y vaciar la nevera. Ni siquiera pudiste recuperar a tu propio hijo, un caso tan sencillo y beneficioso para todos, pero fallaste hasta en eso. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Apoyarte? No soy lo suficientemente rico como para comprar a mis propios hombres. Sí, a Carlos solo le quedaba una opción, ir al pueblo, con sus padres, que, por cierto, no esperaban a su hijo. Para él, ir al pueblo era peor que la muerte. Sin embargo, después de recibir sus cosas de Teresa, pensó en el hecho de que todavía quedaba una opción. Y unas horas más tarde, dejando la maleta en la consigna y apretando lastimosamente el ramo en su mano sudorosa, habló con Carolina. Querida, tú misma piensa cómo viviré sin ti y sin mi hijito. Me moriré sin ti, y si lo piensas, ya somos una verdadera familia, padres y un hijo. ¿Quién nos va a impedir vivir felices para siempre? Y miró esperanzado el rostro sonriente de su exmujer. ¿Quién nos lo va a impedir? El sentido común lo habría impedido antes, pero ahora es mi marido. Valerio. Gritó en el fondo del piso. El abogado salió de la habitación con un niño en brazos. ¿Reconoces a este camarada? ¿Quiere casarse conmigo otra vez? Se volvió hacia Valerio. ¿Cómo que? ¿Ya es marido? Carlos estaba confuso. Sí, y Valerio y Carolina habían sentido la chispa que había saltado entre ellos desde la primera vez que se vieron. A lo largo del juicio se vieron a menudo, hablaron mucho y, como resultado, poco después de la victoria fueron y firmaron en el registro civil. No hicieron una boda ruidosa, no tenían tiempo para eso, pero tampoco sentían la necesidad de mostrar su felicidad al mundo entero. Les bastaba con quererse. Así que ahora eran marido y mujer, y Carlos no tenía cabida aquí. Sin embargo, no podía esperar nada aunque Carolina siguiera soltera. Al darse cuenta de ello, Carlos se alejó con tristeza, depositando el arrugado ramo de flores en la papelera y dejando atrás a la feliz familia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.